San Pablo es un territorio con cultura oral, especialmente hacia el control social de determinados seres que habitan en el más allá. Nos encontramos con Bárbara Ortega. ¿Cuáles son los seres conocidos como espíritus que existen en esta vereda? Pues los que yo siempre, desde que me acuerdo y yo ya tengo conocimiento, siempre ha sido la viuda, como el guando o de pronto el ojopollo, que esos son los que más se han escuchado aquí en esta vereda, que le han contado a uno los abuelos, los papaces y así, y uno va en generación para que todos vayan conociendo las historias. Y doña Bárbara, ¿nos podría decir un ejemplo, una anécdota que de pronto le haya ocurrido con alguno de estos seres? Pues sí, un caso que pasó fue con mi hermano, porque él sí estaba en una fiesta tomando y después cuando iba para la casa, él dice que él se acuerda que hasta que llegó a la esquina, que iba bien, que después ya él no se acuerda, sino que ya supuestamente la viuda, el caso, en esos días pues la viuda siempre gritaba, se escuchaban así por estos lados, entonces pues como siempre persigue la viuda es a los que son mujereros, así, pues en este caso pues mi hermano siempre ha tenido así sus cuentos, ¿no? Entonces pues sí, a él sí se lo cargó la viuda y apareció de la casa, apareció como a un lado, arrimada en una peña, como en unas raíces de un árbol, y sí, le quitó el cuchillo que tenía, pero por un escapulario que él andaba, no se lo pudo llevar más lejos, o hacia parte más peligrosa. Eso es lo que él pues me contó a mí y eso es lo que le pasó y eso es lo que tenemos en recuerdo de la viuda. Estamos con un habitante de la vereda de Yunguilla, el señor José María Ordóñez. Usted nos podría hablar sobre leyendas de la vereda. Pues puede hablar sobre la leyenda de la viuda. Bueno, sí, yo les voy a hablar sobre más o menos lo que yo he visto y he oído, y sí es en realidad que las ilusiones existen, porque a mí ya me ha pasado, me han asustado. Bueno, primera parte, cuando yo estaba niño, pues ahí me tocaba tenía un familiar en Las Palmas, un tío, y me tocaba de irle a chagriar los pericos. En un 14 de agosto, pues bajaba yo por Las Palmas, me tocaba atravesar la quebrada de Las Palmas y meterme se puede decir, por el medio de un bosque que hay, de un roblal. Entonces, esa fue el primer susto, y yo que me iba acercando a un tronco que había, un tronco quemado por el centro y todo, y yo que me iba acercando, ya me paralicé, porque me paré a mirar, y cuando vi a la viuda. Una señora más o menos alta, tenía un vestido con botones dorados, hasta los tobillos se puede decir, y como media morena. Y me paré allí, la miré y todo eso, y me dio susto, y me devolví. Me devolví, bajaba hasta con un morralado de un lichigo, un morralado de choclos. De las carreras, los choclos los dejé botados. Dejé botados los choclos y me devolví otra vez para allá donde mi tío. Cuando yo le manejaba el carro a don Leonardo, me asustaban allí en el puente a la 1 de la mañana. Y yo que estaba bajando el puente, cuando ese ya se logado. El logado. Entonces dio unas 3 palmadas y se mandó al río. Lo sentí claramente cuando cayó al charco y todo, y nadaba para allá abajo.
ese fue otro susto que llegué también con susto hallando a don Leonardo. Nos encontramos con doña Isabel, quien nos va a contar un poco más acerca de historias, de fantasmas que se han vivido acá en esta vereda. Bueno, pues les voy a conversar nomás el cuentico del duende, ¿no? Que el duende se enamoró de una muchacha y la llevó a una chorrera. Entonces la chorrera, la señorita no quería seguirlo porque la iba a meter a la chorrera. Entonces él, como no quería, vino y la cogió del pelito y la colgó en la chorrera. Entonces ella tuvo que arrancar con todo y irse al agua. El duende decían que era como un niño, que como cualquier niño, que tenía pues así, como un niño, pero él era bien pícaro, bien maldadoso, que él hacía todas las musarañas y que nadie le creía que él era. ¿Conoce así, por ejemplo, historia también de la viuda? ¿No ha escuchado? La viuda se había enamorado de un joven. Entonces el joven, él creía que era cierto señorita. Y mentira, ella cuando acordó se lo llevó engañándolo que era señorita y era joven. Y mentira, cuando acordó se la llevó y la hundió en una chorrera a la señorita. ¿Sabe a qué tipo de personas la viuda le gusta seguir, pues para asustarlos y eso? Ella le gusta a los jóvenes y señoritas que ella le gustan, se las lleva y que las mete a la chorrera de agua, que las mete al agua. Ella no quiere que estén así, sino que estén junto con ella donde ella se amontona. Nos encontramos con el señor Ismael Ordóñez, el cual nos hablará sobre el tema cultural, sobre los espantos. ¿Cuáles espantos conoce o ha escuchado que tengan presencia dentro de este territorio? Bueno, los espantos que he escuchado son la viuda y el ojo de pollo, que es lo más que he escuchado aquí en esta zona. El ojo de pollo chilla por las noches. Y la viuda dicen que persigue a los enamorados. Y aquí sí hubo una historia de dos señores que sí los perseguía. Ellos no podían andar solos en la noche porque así estuvieran en medio de mucha gente, decían: vela, 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 y los que estaban con ellos no la miraban. ¿Considera que estos seres fueron reales o productos de la imaginación? Pues no podría saber porque eso no se presentan sino a unas personas. Entonces no. Si fuera para todos uno dijera es real o es, pero se presenta es a algunas personas, casos pues raros. Estos se presentan es en las noches, siempre es en altas horas de la noche. En la actualidad poco se conoce o se escucha sobre la aparición de estos seres. ¿Cuál sería la razón por la que están desapareciendo? Pues yo siempre, así en comentarios les digo que estos seres desaparecieron porque pues la humanidad, ya digo, la perversidad y la maldad de la humanidad, esos seres se asustaron y se fueron. O sea que yo diría que esa es la razón. Nos encontramos aquí con don José Ignacio
¿Qué espantos conoce o ha escuchado que tengan presencia dentro del territorio? Espantos de la viuda, que estaba al final Pedro Espinosa. Él sí lo hacía corretear y tenía que venir ahí a la casa, pedir auxilio y meterse en medio de unos bueyes que había, para poderse favorecer. Después a nosotros, pues que de pronto decían que venían, como eran ellos eran tan enamorados, una señora, ¿no? Se vestía de viuda y ella venía desde arriba al Chilcal Alto, como que venía a dormir ahí. Y eso fuimos más de 8 días en un carro, que habíamos ido un poco de gente allá arriba, aguantada para verla y no la podíamos mirar. Y no se podía pillar la vieja, sino que ella le entraba, golpeaba la puerta y salía. Y se iba por una cuneta a la casa otra vez. Y cuando la ponían a cuidar ella al señor ahí dentro, ella golpeaba de adentro. Y al final así como que pillaron a un señor que se había escondido y se hizo al lado de la puerta cuando ella que llegó a golpear de adentro y la cogió de la mano. Va a darse cuenta quién era. Y ya la pillaron a la señora. Bueno, al final Pedro le tocó en la chorrera cuando ella estaba allá. Un señor lo sacó a él, de verla que ella lloraba en la esquina de la casa y le dijo con un juguete, le dijo, dele correa, le dijo, dele juguetazos para que, pegarle 3 juguetazos, que es que era un juguete así con cuero novillo de novillo, que no es sea de real y algo otro animal. ¿Y cómo es la imagen de esos seres o cómo los miran? Pues yo no los miro, sino que la imagen que unos lo describen es que es un hombre, el duende es un hombre pequeñito, como enruanado y así como un gorro, así como vestido todo de café, los que lo han mirado, ¿no? Y cuentan. El guando sí es que es un hombre grandote y que anda así, pues como una persona así que anda como en nocturno, de noche. Pues más que todas esas historias son reconocidas en los tiempos antiguos o de más antes, pero al pasar o la evolución de los tiempos, esas historias casi ya no se escuchan. ¿A qué se debería este cambio? Pues este cambio se debe por lo menos que antes eran las casas como más aisladas y todo eso y no había tanto así, pero como ahorita ya hay casas cerca y la luz permite que ya no hayan esos espantos por acá o ya no se han escuchado. ¿Me podría contar sobre otra historia o que le hayan contado a usted sobre esos espantos? De pronto sí, el gritador, que eso sí varios lo escuchaban, pero ya hace pues años atrás. Ahora no se ha escuchado esas cosas acá porque que gritaba en una parte de arriba y que cuando se acuerda ya otro grito a la parte de abajo, entonces sí era como una veloz, pues impresionante. Se conocen historias igualmente del guando. ¿Usted sabe qué es? Bueno, las historias del guando, pues dicen que cuando, por ejemplo, haya algún accidente, pues una persona herida o muerta, que no se pueden trasladar de noche, porque de noche se vuelve guando. Si la persona se muere, entonces se vuelve guando. Y si es el herido, lo mismo. ¿Qué pasó? Que llegando al puente a esa hora, pasó temprano, a esa hora vimos bajar una camilla con luces, con las luces y vimos bajar la camilla. Y cuando nosotros íbamos a encontrarlo, nosotros creíamos que era mi mamá, que la traían y todo, que la traían en la camilla, y no, pasó rápido, bajó el puente y todo y pasó rápido, alcanzamos a ver como una distancia de aquí a allí, y nosotros nos agarramos a correr detrás de esa camilla y todo, y no la pudimos alcanzar hasta que dio aquí a los cruces, y ella cogió para allá, para el bordo,
y nosotros nos devolvimos para acá. Pero nosotros creíamos que la camilla, pues, había cogido para acá. Entonces no, seguramente cogió para allá y nos vinimos. Cuando llegamos aquí a preguntar de mi mamá si la habían traído, nada. ¿Qué pasó? Que había subido el guando y nosotros detrás del guando. ¿Conoce alguna historia también sobre el guando? Cuando yo vivía en Las Veguitas, el guando ese en un prestico baja toitico esos caminos y pasa, y una vez querían aguaitarlo para salirle al camino y no dejarlo pasar, y cuando acordaron que ellos iban listos a salirle al camino, él ya había salido como de aquí a esas montañas. Se pasó sin saber a qué horas y estando parados ahí al lado del camino. El guando pues decían, ¿no?, que era un ataúd que lo llevaban ahí, un ataúd que la cargaban y las 4 velas. Pues yo no sé, sería cierto, sería mentira. Eso sí lo vimos una vez, cierto, en Las Veguitas. Nosotros lo vimos en Las Veguitas. Era ligero, era como a las 7 de la noche. Y ya bajaba como tal en esa montaña que era camino y camino así, camino. Y cuando vieron una velita que bajó y dio una curva y dio a la otra y dio a la otra, entonces unos muchachos dijeron, aguaitemos lo que parece el guando. Y se salieron al camino a aguaitarlo y lo aguaitaron, él pasó como por atrás así, como ellos parados aquí y los otros parados así, cuando dijeron que pasó, cuando los otros corrieron un pedacito así, salgámosle arribita, y cuando le salieron arribita, que él ya pasó arriba, las velas altas, y ya cuando vio que lo estaban aguaitando, así, vea, bajó y ya, cuando lo vieron fue en otra, arriba, en una curva, ya lo vieron lejos, y ellos lo estaban aguaitando, era ahí, pues que para irlo a ver ahí. Mentira. Ellos se quedaron parados como aquí aguaitándolo, y él ya salió, ¿qué? Pues allá en un filo. Usted tiene que cuando lo sienta, que ya va a llegar donde usted, tiene que abrir las manos en cruz, paucharse y estirar las manos en cruz, para que él se devuelva. Estamos con el señor Camilo Navia y le vamos a preguntar sobre una historia del duende. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Navia, soy de la vereda Alto Llano, municipio de San Pablo. Les voy a contar una historia del duende, pues que me la sé. Estuve trabajando en una finca que llamaba El Guayco. Y me fui en la mañana a trabajar allá. Eso queda cerca de Villanueva. Entonces fui allá a trabajar y estuve allá dándole, pues estaba solo. Y estaba trabajando y como por ahí, esos son lomas allá y partes feas, yo escuchaba que cortaban un palo, cortaban un maguey de la cabuya, ustedes lo han de conocer, lo cortaban y yo escuchaba que se movía y se movía, y como allá en ese lote estaba pues como feo, donde estaban cortando, era una loma, monte, y no se miraba por dónde se habían metido, y se sentía que cortaban y cortaban. Y yo dije, no, pues la persona que está allá está como en mala parte, feo, yo voy a darme cuenta quién es. Y a mí no me pude asomar allá porque a mí me dio como miedo. Y yo pues presentí el miedo y entonces yo quise irme a asomar allá y entonces pues yo pensé que era
me sentía el miedo y pensé que era como cosas como el duende, porque yo sé que uno cuando está trabajando solo por allá dicen que lo asusta el duende. Yo ya pensé mal. Y entonces pues a mí me habían dicho que cuando el duende se sentía así, que cortaba y no caía el palo, y como yo sabía que era un maguey de cabuya, que ese con medio tocarlo se cae. Y entonces yo cogí y me habían dicho que para que él se fuera de ahí y no me asustara, yo le iba a jalar una piedra, pero no. Yo cogí 3 piedras y se las tiré todas juntas. Y entonces él ya vino y fue como que no le gustó y se fue. Y ya a mí se me quitó el miedo. Y ya él ya no estuvo ahí, pues ya dejó de cortar. Y ahí pues de pronto ya fue como que se fue, porque pues, y a mí también se me quitó el miedo. Y entonces pues ya a las personas que de pronto lo asuste el duende, pues ustedes no le jalen una piedra, sino jálenle 3 de una y verán que se van a librar de los miedos. ¿Considera que estos seres son reales o fueron producto de la imaginación? Bueno, eso sí era cierto, lo de acá, sí, que nosotros íbamos a mirar, a cuidar. Y de lo otro que decían también, hubo otro señor, un señor del Chical, llamado Vicente. Y a él en medio de los jóvenes, y de ahí es que lo sacó la viuda. Era porque era cierto, y los llevaba para allá, los fueron a encontrar para allá en un punto que llamaban Las Gradas, para allá en orilla del río. ¿De qué otros espantos se escucha más acá en la vereda? No, y acá escucharon una vez, una noche, que habíamos un poco aquí arribita jugando naipe, jugaban por todo. Sintieron fue un rondador. Cuando sientes cosas que son una cosa que hacen de un mate que rondaba, qué bonito, y entonces dijeron que eres el duende, pero ellos del susto, en ese tiempo no había luz, nada. Éramos como más de unos 8 personas, y eso nos tiramos uno encima de otro. Del susto, y ya amanecimos ahí achutados, ninguno salió de la casa. Porque dio miedo era porque seguro era, si era verdad que se escuchaba ahí fuera. En la actualidad poco se conoce o se escucha sobre la aparición de estos seres. ¿Cuál sería la razón por la que están desapareciendo? Quién sabe, será porque hay más luz o ahora, porque ahora como mantiene clarito todo, con lámparas y todo. Como que más se usa en la oscuridad. En el tiempo sí, o que le dijeron uno que para escucharlo toca meterse en un roblal o algo donde no se oiga cantar un gallo ni nada. Pero ahorita ya no se escucha nada. Lo que uno andaba, anda uno de noche a medianoche, a lo que sea, y yo no he escuchado nada. ¿Cuáles son las personas a las cuales los siguen estos seres? Dicen que son enamorados o algo, que ella los persiguen el mal. Porque a él que el mal lo perseguía, a él, no único que hasta apoyaba en la chorrera lo perseguía. Así al final, pero nosotros yo jamás me he sentido un susto de eso. Lo único, una vez saliendo ahí en el puente, que me jalaron el ponche. Pero como a las 7 de la noche. Traía el poncho doblado y me lo jalaron ahí en el puente. Y ya pues la gente ahí mismo dicen que eso era una señora que tiró al río o algo. Que era de Pollo al Guayabo. Pero como yo no volteé a ver para atrás quién era ni nada, yo seguí caminando. Yo únicamente tuve el poncho porque no me lo tiraba suelto. ¿Me podría decir usted qué costumbre han tenido acá las personas en cuestión para protegerse o aislarse de estos espantos? La protección es andar un escapulario, siempre estar en oración,
y reunirse con las familias a rezar el rosario, también hacer alumbrados, o la fe pues también, ¿no? ¿En qué lugares se escucha que existe mala presencia de estos seres en esta zona? De pronto puede ser, aquí siempre se escuchaba de como de la discoteca de acá del Molino a salir a la otra carretera, como hay unos callejones que todavía han sido antiguos y siempre la gente transita por ahí, caminando. ¿Qué otro lugar usted me podría indicar aparte de la discoteca? De pronto en esos huaicos, como son en la parte de alta, por ahí también se escuchan porque los sonidos vienen sea de las partes altas como de las montañas o vienen así como cerca de las orillas de la carretera.